Siempre he estado interesado en la investigación interdisciplinar, porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Grupo LIS en investigación durante mis estudios de máster, decidí aprovecharla. El ambiente internacional del grupo y el gran dinamismo y actualidad de este campo fueron algunas de las razones por las que decidí quedarme en el grupo a hacer el doctorado. El tema de mi tesis es el estudio de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para idiomas con pocos recursos. Estos idiomas son la lengua materna de aproximadamente la mitad de la población mundial, por lo que ignorarlos sería dejar a una gran parte de la población sin los beneficios de estas tecnologías. Además, los sistemas actuales necesitan una gran cantidad de datos y poder computacional, por lo que investigar cómo simplificar estas necesidades puede ayudarnos a obtener sistemas más eficientes. When I did my PhD at University of Washington, I had the privilege to work with some of the world's best experts on formalizing cross-linguistic grammatical knowledge and implementing it on the computer. Now I've come here to UDC to join some of the world's best experts in natural language processing, and together we build faster, better algorithms which can map a written sentence to its internal structure and then map that structure to what linguists already know about it. And this way you can get the best possible feedback when you write. El Grupo LIS me ha dado la oportunidad de investigar en un ámbito interdisciplinar porque combina las disciplinas de informática y lingüística. Mi tesis se desarrolla dentro del marco de uno de los proyectos actuales del grupo, que tiene como objetivo crear una herramienta en línea que ayude a los investigadores y estudiantes a redactar sus textos académicos, bien sean artículos de investigación, tesis doctorales o trabajos de fin de grado. Concretamente, yo me centro en la extracción automática de combinaciones de palabras que son prototípicas de estos textos académicos, para su posterior análisis e implementación en la herramienta.